de nuevo lo de las zonas de contacto. Les decía entonces, tenemos aquí las zonas de contacto y estas zonas de contacto son válidas para este agarre de la rasuradora. Este agarre puede justificarme tanto zapar la tapa como puede justificarme cortarme la barba, quitarme la barba de básicamente todas las zonas de la cara. Pero va a haber un momento en que yo necesite perfilar o hacer un corte más al ras. Generalmente la rasurada va a favor del crecimiento del vello, sobre todo cuando el vello es duro como el de la barba. ¿Por qué motivo? Porque si se empieza en contra del crecimiento, existe mayor probabilidad de que el mismo vello obligue a la navaja a entrar en la piel y por tanto se cause un corte. Se puede cortar a ras, a contrapelo, cuando ya el vellito está corto, pero cuando está largo es peligroso. Entonces, normalmente las personas van a tender, o los hombres, digamos que tenemos barba, vamos a tender a cortar primero a favor del crecimiento del vello y después, para tener una rasurada más al ras, a hacerlo al revés. Cuando yo lo hago al revés, las zonas de contacto van a cambiar. Y entonces eso implica que voy a tener que lavar mi rasuradora. Permiso que por aquí en algún lugar yo tengo otra, ¿ok? Para registrar esas nuevas zonas de contacto. Entonces voy otra vez a pintarme la mano, para llenarla de pintura, para dejar esas marcas. Ok, listo. Sí, perfecto. So, hay una que no estoy logrando, que es la punta del pulgar. Listo. Okay, sí. Entonces yo necesito hacer cosas como esta. Cuando yo hago este movimiento, mis puntos de contacto son diferentes. Se marcaron también. Apenas insinúa la pintura, es decir, necesitaba un registro mayor de pintura, pero pueden notarse las manchas principales. Vean entonces que ahora hay 3 zonas de contacto y aparece una nueva, esta de acá, porque ahí estoy apoyando yo el pulgar. ¿Ok? Y del otro lado tengo la zona de contacto con el pulgar. Esto entonces vuelve a ser importante porque las zonas de contacto cambian. Entonces habla o justifica el por qué es necesario que esas bandas o esas, ¿cómo se llama?, estrías, se encuentren presentes alrededor de toda la superficie del mango. Algo que no mencioné al principio, en lo cual también hay que ser muy detallista, es que estas estrías tienen un ligero redondeamiento. Es decir, si lo vemos en este sentido, esto es redondito así. ¿Okay? Es como una sección de círculo. Y eso también es importante porque es una adaptación también a la forma de la mano. Ahora, a nosotros nos toca interpretar cómo eso puede facilitar el agarre. Dentro de este análisis morfológico, entonces, no solo hay que verificar las zonas de contacto, sino las formas generales que integran el objeto. Entonces, podemos ver que el perfil del mango es básicamente un cuadrado. Y hay que relacionar por qué motivo es cuadrado, intentando dar una hipótesis o una explicación con respecto a las zonas de contacto, con respecto a la forma de agarre y con respecto a la parte del cuerpo con la cual tiene contacto. Uno de los motivos, por ejemplo, por el cual podría ser cuadrado, es porque esta forma impide que él se resbale en movimientos cuando se aplica fuerza lateralmente, sobre todo. Entonces, impide que se resbale y gire. Y esto le da al usuario mucha más estabilidad al agarrarlo. Profe, ¿Sí? no tomamos en cuenta el hueco que tiene como en la parte de atrás. Esto. Ajá. Sí, claro, sí lo toman en cuenta, por supuesto. Es decir, esto podría ser una ventaja, podría ser una dificultad, podría causar incomodidad, es decir, es lo que tienen que registrar y sí tienen que tomarlo en cuenta. Esto es muy sencillo, ¿ve? Si hay forma, hay que analizarla. Si se le encuentra alguna relación importante en el proceso de uso, entonces hay que registrarla. Si no tiene una relación importante en el proceso de uso, eso es lo que hay que decir, esta forma no tiene una relación importante en el proceso de uso y ya está. Lo que no hay que hacer es pasarla por alto o ignorarla por completo, porque eso deja ver más bien como que no se tomó en cuenta nunca dentro del análisis. ¿Ok? ¿Qué otras cosas hay que ver? Por supuesto, la cabeza y las zonas de contacto con las cuales zonas del cuerpo con las cuales va a tener contacto. Por tanto, hay que estudiar el contacto de esto con la cara, el contacto de esto con las piernas, el contacto de esto con las axilas y de las diferentes partes del cuerpo que presentan una topología a su vez diferente. No es lo mismo rasurarse la cara que rasurarse las piernas. Hay un cambio bastante drástico, tanto en los movimientos
como en las formas que se van a rasurar. En la cara hay mayor angularidad, por así decirlo. En las piernas no, todo es como, tiende a ser como mucho más longitudinal. Eso implica también diferencias, en algunos casos, en el diseño de las rasuradoras. Generalmente las rasuradoras diseñadas para cortarse el vello de las piernas tienen cabezas que son mucho más anchas y que generan más contacto con la superficie, porque es una característica de las piernas. Cuando uno intenta cortarse la cara, cortarse la barba de la cara con una rasuradora para piernas, más bien es excesiva la zona de contacto y cuesta mucho porque hay demasiados ángulos en la cara. Entonces, este es el tipo de relaciones que ustedes tienen que buscar dentro del análisis morfológico, viéndolo en cada uno de los pasos del proceso de uso. Podría suceder que haya 3 pasos en donde básicamente sucede lo mismo, se tienen las mismas zonas de contacto, ¿cómo se llama? Se relacionan exactamente con las mismas formas y por supuesto con la misma parte del cuerpo. Entonces, dentro del análisis se indica que en los pasos A, B, C y D, el usuario tiene contacto con tales formas, que tales formas tienen tales facilidades, que esa forma evita tal y tal cosa y que esto se debe a tal y tal otra. ¿Comprenden? Sí, ¿Vamos bien? sí. Sí, Perfecto. profe. Ok, muy bien. Entonces, vean, no es necesario, como en el análisis de uso, ir, vamos a ver, registrar, más bien, registrar al final en cada paso, esta es el punto de contacto, esta es la forma y estas son las justificaciones. Sino más bien, si hay tres pasos del proceso de uso donde se tienen las mismas zonas de contacto, las mismas partes ¿cómo se llama?, de la rasuradora con la misma parte del cuerpo, entonces simplemente todo eso se registra de un solo. No hay que hacerlo pasito a pasito como se hace en el storyboard, ¿ok? Porque no estamos registrando el proceso de uso, estamos haciendo una relación de las formas del objeto y cómo estas formas facilitan o dificultan el proceso de uso. Y esto hay que verlo entonces también desde el punto de vista de cómo dificulta. Es decir, para el grupo que estudió esta rasuradora, por ejemplo, una de las cosas que tienen que considerar dentro de este análisis de la forma es este defecto que tiene un defecto estructural, entonces eso la torna inestable y eso hace que uno no sienta tanta seguridad cuando la está utilizando y ese es un defecto de la forma, entonces tienen que buscar de dónde nace eso y cómo correlacionarlo dentro del análisis. En el caso de la mayor parte de ustedes que utilizaron rasuradoras como esta, que es como una presto barba, ¿ok? Estas son muchísimo más estables. Bueno, en este caso esta está elegida a la cabeza, ¿ok? Al ser más estables es poco probable que encuentren muchos defectos. Si no hay, pues sencillamente eso es lo que hay que revisar. No presenta grandes dificultades, no presenta grandes defectos. Si hay defectos, hay que indicarlos. Lo que no se debe hacer en ninguna circunstancia es intentar agregar drama al análisis como si esto fuera una telenovela, ¿ok? Como decir cosas como que esto entonces, vamos a ver, este filo es demasiado fino y que cuando lo aprieta incomoda y que eso indispone al usuario. Ok, si ustedes me ponen algo como eso, tienen que darme una estadística que diga que existe una cantidad considerable de usuarios que manifiestan indisposición a rasurarse porque esta esquinita les causa incomodidad. Pregunto, ¿esta expresión que acabo de utilizar suena lógica? ¿O No. suena todo inventado? Tengan mucho cuidado con las afirmaciones que hacen. Las afirmaciones se tienen que basar en datos. Y si es una suposición, ustedes tienen que indicar en el texto que esto es una suposición y no darle el énfasis de verdad absoluta a cosas que podrían ser simplemente un intento de agregar drama dentro del análisis. Y los análisis deben carecer de drama, porque no estamos haciendo una telenovela, estamos registrando hechos. ¿Okay? Estamos registrando lo que hay y lo que puede ser verificable. Si estuviéramos intentando venderle la idea a alguien que lo va a producir, ahí probablemente sí necesitemos del recurso del drama, pero en este caso no, porque lo que estamos haciendo es un estudio que sigue las bases del método científico para poder tener información veraz que nos sirva para diseñar. Entonces, cuiden mucho en sus redacciones no utilizar drama excesivo, que puedo decir además que no lo están haciendo, es decir, no he encontrado, en otras generaciones ha pasado muchísimo que yo tengo que hacer esas anotaciones como esto es drama,
De hecho, en alguna ocasión, o sea, el nivel vamos a ver, de aseveraciones con juicios de valor era tal que era básicamente una telenovela con Soraya Montenegro. En el caso de ustedes, más bien lo han hecho bastante comedido y bastante bien. Y esa parte en lo personal me tiene muy satisfecho. Entonces, esta es la recomendación base, o estas son las recomendaciones base para hacer el análisis morfológico. Verifiquen las zonas de contacto, utilicen pintura, es decir, esto se les va a quitar y les va a registrar sobre la superficie cuáles son las zonas de contacto. Una vez que las tengan, tómenle fotografía, porque después tienen que dibujarlas. Esto, recuerden, vamos a ver, se tiene que registrar a través de dibujos porque son formas y las formas no se pueden decir, se tienen que mostrar y son zonas de contacto. Por tanto, dentro de la forma del mango tiene que registrarse la forma de contacto. Ahora, que sean dibujos no quiere decir que deba ser súper difícil ni que deba ser súper penoso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, van a tener que hacer muchos dibujos del mango. Hagan solo uno y lo calcan, ¿okay? Con las zonas de contacto diferentes según el paso del proceso de uso y la posición en la que se está agarrando. Pero no es necesario que dibujen todos de cero, o sea, cada vez que lo necesitan. Simplemente esfuércense por hacer un dibujo muy bien hecho del mango y después utilícenlo calcando para ir mostrando las zonas de contacto en cada uno de los pasos. Lo mismo para cada parte de la rasuradora que tengan que expresar, es decir, si tienen que mostrar la cabeza y la cabeza tiene zonas de contacto diferentes, porque por ejemplo, si uno se está rasurando la barbilla en este sentido, que eso sucede, resulta que no toda la cabeza tiene zona de contacto con la piel. En cambio, si yo estoy haciendo algo como este movimiento, toda la cabeza tiene contacto con la piel. ¿Okay? Eso hace necesario entonces que al menos haya dos formas o dos muestras de zonas de contacto diferentes sobre la cabeza. Entonces dibujen una sola vez la cabeza, lo calcan y en cada una de ellas muestran el área donde hay una zona de contacto. Chicos, ¿preguntas sobre este tema? Profe, ¿Sí? entonces es hacer como un storyboard, pero ahora con las zonas de contacto. Sí, exacto, con las zonas de contacto, y es importante entonces hablar o analizar qué parte del cuerpo lo está tocando, qué parte del objeto se está agarrando, se tiene contacto, y cuáles son las facilidades o las dificultades entonces que nos da el objeto para mejorar el agarre. Ok, profe, y mi grupo tenía también otra pregunta, que era que no entendimos muy bien en las partes que usted, digamos, decía que teníamos que hacer el análisis morfológico y el diagrama de flujo usando una técnica. No entendimos muy bien esa parte. Es porque vamos a ver, básicamente cualquier técnica necesita de datos para poder ser ejecutada. ¿Okay? Casi todas las técnicas de análisis necesitan de datos previos. Por ejemplo, para hacer esto, para hacer el diagrama morfológico, necesitamos registrar el proceso de uso. Si no se registra el proceso de uso, no se puede hacer el diagrama morfológico, el análisis morfológico. Por tanto, tengo que utilizar otra técnica. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería El ideal? storyboard. Puede ser, exactamente. Entonces, para hacer un storyboard hay que diseñarle el instrumento. ¿Cómo? ¿Sí o no? Para hacer un storyboard hay que diseñar el instrumento. Sí, Ok, ahora, ¿cómo haces un storyboard sin datos? no se puede. Se puede, exactamente. Entonces, primero hay que recolectar datos. ¿Cuáles técnicas sirven para recolectar los datos de un storyboard? Observación, fotos, alguna encuesta. Ahora, entonces, ve la ruta. Necesitamos hacer observación, encuesta, lo que sea, para poder tener idea del proceso de uso. Entonces, yo podría hacer el storyboard si lo requiero como parte de la investigación, o podría a través de esos datos obtenidos por las encuestas definir simplemente el proceso de uso sin tener que dibujarlo y hacer todo el análisis, porque lo que yo necesito en ese momento son solamente zonas de contacto. ¿Me explico? Entonces, debido a que para hacer una técnica yo ocupo otras técnicas, necesito diseñar instrumentos, ¿ok? Para poder obtener los datos que me van a servir para el análisis específico que yo voy a hacer. ¿Sí me explico? Sí, profe.
Ok, entonces es eso precisamente, el diseño del instrumental necesario para poder obtener los datos que se necesitan para poder hacer con eficiencia el análisis que está siendo solicitado. En este caso de esta tarea ya ustedes tienen todos los datos recolectados. No es que tengan que hacerlo todo de nuevo, no tiene sentido. Más bien ya tienen muchos datos recolectados. Entonces básicamente lo que tienen que explicar es de dónde obtuvieron los datos y mostrar las fuentes de nuevo. Eso sí, entregarlas de nuevo como evidencia. Ah, ok, profe. Gracias. Con gusto. Profe, entonces dentro de los datos recolectados, digamos, de esta tarea, entonces deberíamos de incluir, si usamos el storyboard, deberíamos de incluirlo también. Sí, como Ok. parte de análisis o de evidencia. Ok, lo que no puede pasar desapercibido es de dónde sacaron los datos para poder hacer este otro análisis. ¿Ya? Ahora, en esto les voy a insistir porque normalmente en los proyectos de investigación hay que ser muy riguroso en ese tema, es decir, no se puede pasar nada por alto, todo tiene que estar justificado normalmente. Entonces, en una investigación, yo lo explico así, hay que hacer un manejo defensivo de la situación todo el tiempo. Uno lo que tiene que pensar cuando está registrando en el documento es que todos van a dudar de la veracidad, todos van a dudar de la seriedad y por tanto todos van a dudar de mi calidad profesional. Por tanto, yo lo que tengo que hacer en el documento es constantemente estar generando todos los datos necesarios para dar la confiabilidad. Entonces, hacer las referencias necesarias, asegurarme que esté toda la información, decir durante el análisis que este dato está entalado, precisamente para que todo quede fundamentado. Y al final, cuando establezco conclusiones, hacer toda la ingeniería inversa. Tengo conclusiones, tengo que asegurarme que en el análisis estén los datos que fundamentan estas conclusiones. Tengo el análisis que ya tiene los datos que fundamentan las conclusiones. Ahora, tengo que asegurarme que la recolección de datos a través de las técnicas que utilicé estén todos los datos que están dentro del análisis fundamentados también. Porque si eso no sucede, entonces el análisis no es de calidad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, Sí. en el caso de cuando estamos haciendo, digamos, los dibujos de la rasuradora, había dicho que podíamos representar los puntos de contacto tal vez de la mano con Pilot, así como marcado tal vez con algún color. Sí, me permiso. Voy a hacer algo rápido acá. Es que no tengo hojas blancas a la mano y aquí tengo mi cuaderno tiene hojas cuadriculadas, entonces el lápiz no se nota mucho. Digamos que si tenemos el mango de la rasuradora, ok, entonces yo podría representar las zonas de contacto como líneas punteadas. Esto con las estrellas. Ok, permiso. ¿Ves acá? Ah, ok, sí, lo veo. Estas áreas entonces que están acá simularían las zonas de contacto. Eso yo podría incluso sombrearlo Pilot, digamos, tenue, que es decir, de gris, para darle énfasis. O podría darle mucho énfasis, por ejemplo, a través del uso, aquí tengo uno que es como naranja, vamos a utilizar este, para que se note claramente cuáles sí son las zonas con las cuales el objeto tiene contacto. Un poco gastado, pero ahí está. Aquí en el dibujo entonces también podría indicar cuáles son los dedos que están tocando esas zonas, que uno es el meñique, otro es el anular y el otro es el índice, por ejemplo. Para que se tenga también la referencia de cuáles son las partes de la mano que tienen contacto exacto con esos puntos. ¿Ves? Entonces, aquí es muy fácil relacionar, estos son los dedos. O sea, en el diagrama vos puedes decir, estos son los dedos, estas son las zonas de contacto, aquí va el anular, aquí va el índice. Estas estrías permiten entonces que haya mayor fricción para evitar tal y tal cosa. Entonces queda muy claro. Y como verás, aquí ni siquiera tuve que dibujar todo el mango. ¿Ok?
Puede ser que en algunos casos no necesiten del dibujo completo, y si no se necesita de la rasuradora completa, no la tienen que dibujar. Solo dibujen las partes con las cuales el cuerpo tiene contacto. En otros pasos, como por ejemplo quitar la tapa, es probable que necesitemos las dos porque se utilizan las dos manos. Y si se utilizan las dos manos, es inevitable, hay que dibujarlo todo. Pero cuando yo voy a mostrar, por ejemplo, las zonas de contacto con el mango, la cabeza, yo ni siquiera tengo que detallarla porque la zona de contacto está acá. Cuando voy a hablar de las zonas de contacto de la cabeza, no tengo que dibujar la mano porque las zonas de contacto están sobre la cabeza, no sobre el mango. Entonces, sean muy claros no, más bien prudentes a la hora de elegir cómo dibujar para que la labor de dibujo sea súper eficiente y manejen también mejor el tiempo. Lo que sí es que esto es un proceso de uso, entonces no puede evitarse el uso de manos. Uno de los, vamos a ver, de los trabajos que presentaron en su storyboard no tiene una sola mano. Entonces, por ejemplo, hay un paso que dice algo como enjuagar la rasuradora, está la rasuradora levitando en el espacio con gotas alrededor, ni siquiera hay tubo donde le caiga el agua. En ese caso no hay registro del proceso de uso, tenemos registro de una rasuradora que levita y le cae agua encima, pero no se puede sacar conclusiones del dibujo que lo está acompañando porque no muestra la relación entre la mano y la rasuradora. Si esto fuera, o sea, si estuviéramos haciendo un diagrama explicativo, solamente eso, no registrando el proceso de uso, un diagrama explicativo, probablemente las manos no serían tan importantes. Pero en este caso, como es el registro de un proceso de uso, no puede haber uso sin usuario. Y la parte del usuario que tiene contacto es la mano. Así que es inevitable, tienen que dibujar manos. Y de ahí, si a alguno se le hace difícil, mi recomendación es practique, porque estamos en una carrera en la cual el dibujo es una herramienta importantísima. Y ni modo, nos toca aprender si no tenemos la habilidad. Que ese fue mi caso, yo no tenía la habilidad del dibujo, tuve que aprender con el tiempo. Y dibujar es como andar en bicicleta, uno solo aprende si lo hace. Y entre más lo eviten, más difícil va a ser. Por tanto, tírense al agua. Ok, en este momento no tienen que quedar preciosos, por lo menos para este curso. Tienen que quedar solo entendibles. Y hay técnicas para mejorar, digamos, la parte de apariencia. Entonces, dedíquense a buscar más bien esas técnicas. Y apoyo de compañeros que ya hayan superado esa parte y que les puedan dar tips de cómo hacerlo fácilmente. Chicos, ¿alguna otra duda? Si no, pasamos de una vez al diagrama de flujo. Profe, yo, ¿Sí? con respecto a cuando se repite una, ¿cómo se dice esto? Una parte, por ejemplo, cuando yo agarro la rasuradora, ¿verdad? Ahí tengo el punto de contacto con la mano. Pero cuando voy a quitar la cabecilla, tengo que volver a poner ese punto de contacto con el mango y la cabecilla, o solo la cabecilla y digo que se repite el punto de contacto con el mango. Ok, listo. Como vamos a ver, este es un proceso, quitar la capucha protectora es un proceso y después utilizarla es otro. Probablemente las zonas de contacto en este y este sí hay que repetirlas. ¿Ok? Pero si de aquí en adelante, desde el momento en que ya empezamos a rasurar, las zonas de contacto no cambian, entonces simplemente se registra de esa manera. Es decir, en el primer paso se dice estas son las zonas de contacto y básicamente sucede lo mismo por toda la cara. Sin embargo, esto es básicamente imposible, porque lo que yo estoy asegurando con mi storyboard es que todos los usuarios van a agarrar intuitivamente la rasuradora de la misma forma y van a tener siempre las mismas zonas de contacto. Y la evidencia dice lo opuesto, cada usuario normalmente tiene formas diferentes de agarrarlo. Es decir, vamos a ver, yo he visto personas que se rasuran empuñando literalmente la rasuradora, ¿ok? Y al empuñarla hay un problema, llegar aquí es muy difícil y eso hace que tengan que cambiar la posición, la forma de agarre. Entonces tienen que volver la rasuradora para llegar, porque si no tienen que esforzar mucho la mano. Eso hace necesario entonces que yo también tenga que cubrir esa posibilidad de zona de contacto para ese mismo paso. Entonces es como que para este paso podríamos tener estas zonas de contacto o dependiendo de este otro agarre, estas otras. Ahora, ¿cómo ustedes definen los agarres? A partir de las dos entrevistas, lo que tienen que registrar son los agarres de las dos personas que entrevistaron, que es los datos que tienen en este momento. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Perfecto, con gusto. Profe, eso era lo que yo iba a preguntar, digamos, sobre todo cuando se rasuran,
incluso entre el mismo usuario varía varias veces la forma de agarre. Entonces, si digamos, por cada usuario son 3 maneras diferentes, entonces hago las 3 maneras diferentes en que se pasa la rasuradora. Exactamente, y esas 3 formas diferentes tienen que ver con pasos diferentes también, porque si no, si son el mismo paso, probablemente no cambie la rasuradora, la posición. Es porque el acceso es más difícil o es porque quiere lograr algo más detallado. Entonces, eso es lo que hay que correlacionar. Este agarre sirve para cuando se quiere rasurar la superficie de la barba. Este otro agarre sirve para cortar el ras. Y este otro agarre sirve para perfilar con cuidado, por decirte cualquier cosa. Eso depende de la observación que ustedes hicieron. Ok, ok. Gracias, profe. Con gusto. Tal vez lo último que les puedo decir es que no necesariamente la información al final tiene que agruparse como exactamente igual que en el storyboard. Es decir, no necesariamente el resultado final es una secuencia cronológica detallada, sino más bien una colección de zonas de contacto indicando en qué momento del proceso de rasurado se utilizan qué zonas de contacto y cuáles facilidades, cuáles dificultades presenta el objeto para su uso. ¿Ok? Entonces, si al final no les queda como el storyboard, es normal, no hay ningún problema. Simplemente se van a reducir mucho los pasos porque es altamente probable que muchos de esos pasos tengan exactamente las mismas zonas de contacto con el objeto. ¿Ok? Entonces, vamos al diagrama de flujo. Vean, en el material que les entregamos, bueno, en la presentación habla de cómo es el diagrama de flujo y tenemos también las figuras que se utilizan normalmente para establecer un diagrama de flujo. Lo que necesitamos en el diagrama de flujo son las tareas necesarias para poder ejecutar una, ¿cómo se llama? Satisfacer una necesidad. Entonces, no necesariamente los diagramas de flujo siguen la misma secuencia cronológica que sigue el proceso de uso, porque lo que pretenden es registrar las tareas necesarias para lograr la labor. No pretenden registrar cómo suceden las cosas en el tiempo. Por tanto, el diagrama de flujo y el storyboard son cosas que se relacionan porque ambas registran el proceso de uso, pero el storyboard estudia cómo lo hacen las personas cuando lo ejecutan y el diagrama de flujo lo que intenta es entender cuáles son las tareas necesarias para poder cumplir la labor al final. ¿Entienden eso? Sí. Sí, profe. Perdón, aquí en el chat hay una pregunta. ¿Los dibujos deben ser a mano o se pueden hacer en Figma? Los dibujos deben ser a mano. Entonces, voy a cambiar de objeto para hacer el diagrama de flujo y tengo acá un cúter. ¿Ok? Tengo aquí este cúter que es uno de los modelitos, digamos, más básicos, más baratos y demás. Ahora, ayúdenme ustedes. Vamos a ver. En el proceso de uso del cúter, ¿cuál es el primer paso? Abrir la cuchilla. ¿Y cómo la abro sin agarrarlo? Bueno, tiene que agarrarla. Listo. Hay que tocar la parte esa. Listo. No. Más bien, lo primero que hay que hacer es agarrar el cúter. Porque lo que estamos viendo es la secuencia de tareas. Y ya vos estás empezando como si el cúter estuviera en mi mano pegado todo el tiempo. ¿Me explico? Sí. Sí. Ok, perfecto, vean. Entonces, no olviden de todo lo que es necesario. Es decir, si yo, vamos a ver, por ejemplo, si el caso de la rasuradora, yo no podría iniciar la rasuradora rasurando. Ok, lo primero que tiene que pasar es que yo tengo que agarrarla. Después de agarrarla hay que destaparla y así sucesivamente. Entonces, en este caso en las tareas hay que ser normalmente minucioso. ¿Ok? Entonces, primero agarrar el cúter. Una vez que agarro el cúter, ¿qué hay que hacer? Profe, yo revisaría si tiene hojas, porque a veces uno lo agarra y no tiene el filo. Ok, y eso, vamos a ver, es lo frecuente, es decir, todos ustedes cada vez que agarran el cúter se fijan primero a ver si tiene hojas.
Ok, listo. Ahora, en este caso, igual, insisto, puede hacerse así, es decir, no hay ningún problema, vos podrías indicar esa primera opción. Lo que pasa es que en el diagrama de flujo es mejor seguirlo hasta topar con una dificultad, ¿ok? Igual, lo que va a suceder es simplemente que se va a expresar de una manera diferente, pero lo normal es que uno llegue hasta el primer punto de dificultad porque después queda registrado ese caso que vos estás viendo en este momento. Entonces, yo lo agarro, ¿ok? Supongamos que sí me fijo, ¿verdad? Para ver si tiene cuchilla y si tiene. No, perdón. Supongamos que yo me fijo que si tiene cuchilla. Entonces, eso implica una serie de dos posibilidades. ¿Cuáles son esas dos posibilidades? Que tenga o no. Exacto. Que tenga o no. Por tanto, ahí sale una pregunta. ¿Cuál era la figura en el diagrama de flujo que se utiliza para definir una figura? Para definir una decisión. El rombo. El rombo, muy bien. Y ahí se formula una pregunta. La condición de esa pregunta es que debe de tener respuesta sí o no. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál sería la pregunta? Tiene cuchillas. Exactamente, tiene cuchillas. Si tiene cuchillas, entonces el diagrama sigue en ese lado. No tiene, entonces sigue del otro. Supongamos que sí tiene. ¿Ok? Si tiene cuchilla, entonces, ¿qué sigue? Deslizar la cosita para que salga. Exactamente, digamos que sacar cuchilla. ¿Ok? Ahora, una vez que la cuchilla está fuera, ¿qué sigue? Cambiar el agarre. ¿Ok? Muy bien. Después de eso, ¿qué sigue? Colocar la hoja que quiera cortar. Muy bien, y cortar. Esas dos cosas podrían estar de un solo. Yo podría tenerlas separadas también. ¿Cómo sabemos si unirlas o separarlas? Si alguna de las dos me da información diferente de la otra, entonces se mantienen separadas. Si no hay una gran cantidad de información que merezca la pena separar y las dos se pueden unir, entonces uno puede unirlas como parte de un proceso. ¿Ven? Entonces, esto puede, o sea, ese es el criterio que uno utiliza para decidir si dos pasos van en uno solo o si más bien debería de separarlos. Ok, entonces, ahora llegué al punto en donde agarro mi cúter, lo pongo sobre la hoja y corto. ¿Qué sigue después de eso? Profe, hacerse la pregunta si corta o no. Eso, exactamente. Lo que sigue es, ¿cortó o no cortó? Porque podrían darse las dos opciones. Es decir, no, que esté la cuchilla y que la pueda sacar, que la acerque el papel y que jale el cúter, no asegura que corte. Y podría entonces preguntar, ¿cortó? Pero ¿es suficiente la pregunta cortó o habría que especificarlo un poco más? ¿Qué tanto corto? Sí, como Que si cortó lo tiene suficiente para... suficiente. Sí, vean, ¿qué podríamos ver en este caso? Vamos a ver, que podría ser que no corte, pero también podría ser que sí corte, pero que rasgue. Con un cúter normalmente lo que esperamos es un corte fino, ¿ok? Entonces, al formular la pregunta, lo que sigue es preguntar si el corte, si se obtuvo el corte requerido, por ejemplo, o que si el corte fue eficiente o que si el corte fue limpio. ¿Ok? No basta solo con la pregunta cortó, porque podría haber cortado, pero no de la manera correcta. ¿Comprenden? Sí, profe. Entonces, supongamos que sí cortó. Entonces, ¿qué sigue? Levantar el cúter. Ok, ya ahí podríamos decir, o sea, puede ser eso, yo puedo hacer todo el proceso de retirada. Sin embargo, para ese momento ya se cumplió el objetivo. El objetivo era cortar la hoja. Punto. Entonces, fin del proceso, hoja cortada. Lo que sigue después de sí cortó es un documento de salida que indique que la hoja se cortó eficientemente. ¿Ok? La figura del documento es... Es como, bueno, es una figura especial.
Es Eso. un cuadrado con unas ondulaciones abajo de la base de él. Exactamente. Vean que en este caso es un documento porque es información. Entonces, se pone al final para indicar que ya el proceso terminó, que ya se obtuvo la tarea, vamos a ver, que se estaba buscando desde el principio. Y ahí entonces cierran el fin. Sin embargo, hubieron dos partes donde nos quedaron dos casos abiertos. La primera, había cuchilla, ¿sí o no? Y si no había cuchilla, ¿qué hay que hacer? Buscar si hay un repuesto de cuchilla. Exactamente, cambiar la cuchilla. Ahora, ¿cómo lo que vamos a ver, aquí tengo mi cúter, ¿ok? Aquí tengo las cuchillas. Las cuchillas no forman parte del cúter, por tanto, son algo nuevo que está ingresando al sistema. ¿Cuál es la figura entonces para eso? Para indicar que algo está entrando al sistema. El rectángulo con la onda abajo. Horizontal. No, eso es información. No son insumos, es información, entrante o saliente. El romboide. El romboide, exactamente. El romboide son insumos, son cosas que pueden entrar al sistema. No es información, son cosas. Esa es la diferencia, ¿ok? La figura esta del cuadrado con las ondas abajo simboliza información que entra o información que sale, son documentos. El romboide simboliza insumos dentro del proceso, que podrían ser cosas como repuestos, por ejemplo. Si estuviéramos viendo el caso de la rasuradora, o cuando ustedes hagan el caso de la rasuradora, el jabón es un insumo, ¿ok? No es información, es algo material que está entrando al sistema, que no forma parte de la rasuradora, pero que facilita el proceso. Entonces, cuando tengamos jabón o cuando tengamos agua de por medio, tenemos entrada de insumos al proceso. Esa misma figura se utiliza cuando hay salida de insumos por algún motivo. Entonces, tenemos el caso no, hay que cambiarlo. Ok, caso no, entonces cambiar rasuradora. ¿Qué sigue después de cambiar rasuradora? Profe, ¿no sería con el cúter? Perdón, cúter, sí, me confundí. ¿Qué sigue después de cambiar cuchilla? Continuar con lo que ya se había dicho. Seguir. No, ahora hay que indicar todas las tareas necesarias para cambiar la cuchilla. ¿Cómo se cambia la cuchilla del cúter? Pues primero hay que retirar la cuchilla vieja. No. Vamos a ver paso a paso. Primero hay que quitar el extremo del cúter. Casi todos tienen un extremo que sirve de tapa y que impide la salida de la cuchilla. Segundo, hay que deslizar la cuchilla para sacarla. Tercero, hay que colocar la cuchilla nueva sobre el carrito. Cuarto, hay que incluir de nuevo o meter la cuchilla dentro del sistema. Y al final hay que volver a colocar la tapa. Entonces, si notaron, son como 4 o 5 pasos seguidos. ¿Ok? Entonces, cambiar cuchilla, y después de cambiar cuchilla hay que explicar toda la serie de tareas para cambiar cuchilla. Una vez que yo ya tengo la cuchilla puesta, ¿qué hay que hacer? Seguir con el resto de pasos que ya se dijeron. Exactamente. Una vez que llegamos, cuando ya la cuchilla está puesta y supuestamente el cúter ya está listo, nada más que tiene la cuchilla adentro, esa parte del diagrama de flujo se cicla hasta el punto donde dice sacar cuchilla. ¿Ok? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces teníamos inicio, ¿ok? Teníamos inicio. Después del inicio agarrar cúter, después de agarrar cúter verificar que tenga cuchilla. Cuando había caso no, entonces pasa todo esto que dijimos, ¿ok? Entonces, cuando vuelve a cerrarse, cuando ya se cambió la cuchilla, se vuelve a cerrar la tapa y todo el asunto, esto vuelve al punto de sacar cuchilla o verificar si tiene cuchilla. Como ya está dentro de la cuchilla, cuando llegamos a la pregunta, ¿tiene cuchilla? Entonces va por el lado del sí y todo bien, ¿ok? Ahora, continuamos ahí. Supongamos que yo le puse una cuchilla que estaba mala, ¿ok? Que tenía la puntita quebrada. Y justo la primer puntita. Y entonces continuamos todo el proceso hasta el punto de corte y llegamos, cortó eficientemente y resulta que no cortó eficientemente. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Si no cortó eficientemente, ¿qué puedo hacer yo?
Revisar el estado de la cuchilla. Muy bien. Ahora, eso también puede convertirse en un callejón sin salida. Por lo siguiente, vamos a ver, eso es detonar en una pregunta. ¿Ok? Revisar estado de cuchilla, ok. Entonces la pregunta es, ¿la cuchilla está bien o está mal? Si la respuesta es la cuchilla está bien, entonces ¿qué hago? Si la cuchilla está bien y no cortó, ¿de cuál puede ser la posible explicación? No aplico suficiente fuerza. Listo, ahí nos vamos a un problema de lógica tremendo y a algo que empiezan a ser casos casos del usuario, me explico. Y esto no es lo que estamos registrando en el diagrama de flujo, solo las tareas necesarias. ¿Ok? Porque estamos de acuerdo. Podría ser que haya un usuario que no está aplicando suficiente fuerza y por eso no corte. Pero estamos perdiendo el foco del análisis porque ya no estamos viendo lo que está sucediendo como tareas, sino más bien qué posibles deficiencias tuvo el usuario en el proceso que dejaron de provocar el corte o que hicieron que el corte no se efectuara. Entonces, de ahí, vamos a ver, hay un hilo muy delgado que divide el diagrama de flujo al estudio de casos y no se puede transgredir. Es decir, no podríamos ser tan minuciosos. ¿Cuál es el caso? Vamos a ver, ¿por qué motivo un cúter no corta eficientemente, según su experiencia? Que se le ayuda el filo. Sí, porque no tiene filo. Ajá. Ese puede ser uno, o el otro porque la cuchilla está carcomida. O sea, una de dos. Y las dos tienen el mismo efecto, no corta bien. Por tanto, hay que buscar que esa expresión cubra al máximo posible los dos casos. Entonces, teníamos al final cortó eficientemente, no. Entonces lo que sigue es revisar la cuchilla. ¿Ok? La cuchilla, no, mentira, me perdí. ¿Revisar la cuchilla? No. ¿Cortó eficientemente? No. Ah, ok, sí. ¿Qué se hace en un cúter cuando la cuchilla pierde el filo? Se Se corta. cambia. Quiebra la punta. Exacto, se quiebra la punta. En este caso tenemos que buscarle un nombre al proceso. Yo le pondría algo como renovar el filo. Entonces, eso ya va a depender mucho de cómo ustedes como equipo decidan la nomenclatura. Lo que tiene que quedar claro es que lo que hay que hacer es esto que voy a hacer en este momento. ¿Ok? Con esto entonces ya tengo un nuevo filo expuesto. Ok, una vez que tengo el filo expuesto y que expliqué cómo hacerlo, porque entonces renovar el filo implica sacar ¿cómo se llama? Sacar la herramienta de corte, cortar el filo, volver a colocar la herramienta de corte y ahora sí está listo para cortar. ¿Qué haría yo en este momento? Y volver a intentarlo. Voy a intentarlo, sí. Listo, ¿y en el diagrama qué pasa? Se cicla. Se cicla, exactamente, se devuelve al punto de, ya la cuchilla está fuera, entonces al más apropiado según el punto en el que me encuentro en ese momento en el diagrama de flujo. Como yo saqué la cuchilla, como yo corté la cuchilla y la cuchilla ya quedó afuera, entonces no podría irme a sacar cuchilla porque ya la cuchilla está afuera. Entonces me iría al punto del diagrama de flujo que sea el más cercano al que estoy viviendo en ese momento. ¿Les queda un poquito más claro? Sí, profe. Sí. Profe, entonces, digamos, no hay que poner nada que tenga que ver con que varía, depende de los usuarios. No, casos de usuario no, porque esto no, el diagrama de flujo no es para mostrar los problemas que puede tener un usuario. Eso es más bien lo que podríamos verificar al cruzar la información de cada uno de los usuarios definidos en el mapa de empatía con el diagrama de flujo. Ah, ok. Entonces, la triangulación de esos datos ya te da casos de uso. Entonces vos podrías ver como este usuario
vamos a ver, por sus características no tiene una motora fina muy desarrollada porque la está perdiendo, y en este caso en el CUTE, en esta parte del proceso específico se necesita más precisión. Por tanto, este usuario en esta parte del proceso probablemente presente este caso. Ok, ya entiendo. Gracias, profe. Exacto. Entonces, bien, regla general, digamos, del diagrama de flujo, no es una expresión de casos de uso, no es para pensarlo por usuario, es para pensar en las tareas necesarias para cumplir la labor. ¿Ok? Y eso es lo que quiero registrar, son las tareas necesarias para cumplir la labor. Cuando yo necesito ver cuáles problemas podrían presentarse con cada usuario, uso la información del diagrama de flujo con el, ¿cómo se llama? Con la declaración de usuarios, que podrían ser personas, podría ser una etnografía, o podría ser mapas de empatía como los que hicimos nosotros. Chicos, ¿dudas? Profe, yo tengo una duda con el ejemplo que venía en la presentación, con los Ok. documentos. Permitime, voy a buscarlo, lo abro para compartirlo y que lo podamos ver los dos, ¿te parece? Ok. Un segundo. Aquí está. Vamos a ver. Listo, este es de una grapadora. Ok. Profe, en la parte del documento, siempre que tengo un resultado, ya sea con una hoja o que voy a guardar algo, ya sea, no sé, un documento o un archivo, bueno, siguen siendo documentos, siempre tiene que ir representado por la figura de documento, o eso puede variar. No, la figura de documento se utiliza cuando hay información que entra o que sale. Ok, hay muchas figuras más que existen para los diagramas de flujo, sin embargo, pocas tienen importancia para nosotros porque tienen que ver mucho con procesos, por ejemplo, o con manejos de bases de datos. Entonces, no tienen mucha utilidad para nosotros, que normalmente lo que hacemos es, ¿cómo se llama?, reflejar procesos de uso. Y con las de documento tenemos la mayor parte, digamos, de las situaciones que tienen que ver con el manejo de objetos físicos resueltas. Entonces, sí, cuando vos necesitas dar una información de algo que sucedió, se utiliza normalmente un documento. Ok, sí, porque lo que me confundía también era, por ejemplo, que la hoja venía como un insumo y luego salía como una información, ¿verdad? Eso era como lo que más me confundía. Ajá. Ok, sí, entiendo muy bien. Ahora ve, el caso o el motivo es el siguiente. En la primera parte tenemos agarrar grapadora. Ok, entonces en una mano tengo la grapadora. Pero yo utilizo la grapadora porque necesito fijar dos hojas que están sueltas. Es decir, ese es el fin último de una grapadora. Para lograr esto tengo que colocar la hoja dentro de la grapadora. Una vez que la hoja está dentro, como insumo, entonces tengo que aplicar presión. ¿Ok? Después de que aplico presión, tengo que quitarla. No parece que sea necesario el cuadrito de quitar presión, porque la grapadora solita lo hace automáticamente. Entonces, por eso viene después la pregunta grapó. Tenemos al lado derecho, entonces, el documento de salida, hojas unidas permanentemente. ¿Ok? Ahora, no se está refiriendo a la hoja como objeto físico, sino a lo que sucedió, que las hojas quedaron unidas. ¿Ya? Por ese motivo es un documento de salida y no es un insumo. ¿Comprendés? Porque lo que se está haciendo es informar que las hojas que estaban sueltas al principio ahora están unidas permanentemente. Y ahí termina el ciclo en este caso. Sí, ya me quedó clarísimo. ¿Ok? ¿Ves? Entonces, en el primer caso la hoja sí es un insumo porque ahí tenemos que graparla. En este último caso lo que estamos haciendo es informar que esas dos hojas que eran insumo, que antes estaban sueltas, ahora están unidas. ¿Ya? Entonces, no son las dos hojitas que están saliendo del sistema, sino más bien estoy informando que las dos hojas que antes tenía sueltas, ahora están unidas. Ok. Me acaba de explotar la cabeza, profe, de la revelación. Qué bueno. Qué bueno. ¿Algo más, chicos? Profe,
usted dijo que también se utilizaba el romboide, ¿es? El de salida y entrada de insumos cuando... Este de color hoja, este de aquí, permiso, el de color magenta. Sí, pero es que se me olvidó el nombre de la forma. Sí, está bien. Kira, decime los colores entonces. Ok. En el caso de la rasuradora se aplica varias veces la entrada y salida de agua para enjuagarla. Ajá. Se tiene que poner tanto cuando entra y cuando sale, aunque sean repetidas veces. Ah, sí, porque son momentos diferentes del diagrama de flujo. ¿Me explico? O sea, no porque lo pongas al principio se tiene que asumir que la gente va a entender o que todo el mundo va a entender que en otra parte del proceso también está. Entonces, cada vez que hay entrada de agua en el sistema, pues hay que indicarlo. Ah, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quieren que veamos este en general también para que lo vean integralmente? Profe, ¿Sí? yo había dejado unas preguntas en el foro justo de eso. No sé si prefiere, nos esperamos a que las responda por ahí o lo hacemos por aquí. No, no, decímelas de una vez ya que estamos aquí e igual yo las contesto en el foro. Ok, era sobre cómo empezar en la parte más bien de recolectar información. Ya tenemos grabado las observaciones que se usaron para el storyboard. ¿Se pueden usar Sí, las mismas? por supuesto, ya ustedes tienen una observación de usuarios siguiendo el proceso de uso. Lo que pasa es que, como les decía, esto no es para registrar el proceso de uso, sino para registrar las tareas. Entonces, básicamente, va a quedar ordenado de una manera un poquito diferente respecto de cómo pasan cronológicamente las cosas. Ah, ok. Y ¿Ya? igual hay que hacer una triangulación. Sí, y de hecho, digamos, es que la construcción de estas técnicas implica ya de por sí una triangulación. Vos estás obteniendo datos de cómo el usuario utiliza un objeto y estás extrayendo de esos datos cuáles son las tareas necesarias para llevar a buen término la función general. Entonces, ahí hay dos órdenes de datos diferentes. Por tanto, al hacer el diagrama de flujo, necesariamente estás haciendo una triangulación. Ah, bueno, no hay que hacer un cuadro de doble entrada. No, a menos que, o sea, vamos a ver, si tenemos dos usuarios, por supuesto que sí, en caso de que alguno cumpla una tarea que otro no lo hace. Entonces sí habría que hacer esa comparación. Ok, o sea, básicamente ustedes utilizan el mismo cuadro que utilizaron en el storyboard. Ok, ya. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, chicos, una pregunta. Con base a lo que vimos o a la explicación de hace un rato, vamos a ver, ¿qué defecto o qué posibilidad de mejora tiene este diagrama que tenemos aquí? Este tiene un punto que no está bien hecho del todo. Por 5 puntos. La parte de desechar, profe. No. No, pero sí es una parte así. Ok, sí tiene que ver con una pregunta. Algo que sea más fácil para ver si hay grapas o no. Si hay grapas o no, ¿dónde está este? Grapo, revisar compartimento. Sí. Ok, en realidad, vean, vamos a ver. Del grapó sigue revisar compartimento. Ahora, se pueden registrar toda la serie de tareas que tienen que ver con revisar compartimento. Sin embargo, estas tareas son básicamente las mismas de tiene grapas. Por ese motivo, entonces se registró solo de un lugar. Porque si no, habría que repetir esto mismo acá, ¿comprenden? Profe, y la parte de desatascar. Muy bien, es esa. Porque la parte de desatascar no dice el cómo hacerlo, nada más dice desatascar, punto.
Ok, aquí entonces hace falta un par de tareas que indiquen cómo se desatasca, porque siempre se siguen los mismos pasos. Ahora, hay otro punto que puede, vamos a ver, que uno podría interpretar como que puede mejorarse, que es este de arreglar. ¿Tiene reparación? Sí, entonces arreglar. Y entonces aquí se supone que uno debería de exponer la serie de pasos para arreglarla. Lo que pasa es que abre una incógnita. No, vamos a ver, no existe un motivo común y único por el cual una grapadora deje de funcionar, sino que existen muchos casos posibles. Por ese motivo, aquí no se especifican los casos. En cambio, desatascarse es el mismo procedimiento siempre. Por eso debería de estar registrado aquí la serie de pasos para desatascar. Y por eso no están aquí los pasos para arreglar, porque es imposible, o sea, vamos a ver, sería imposible predecir por qué motivo una rasuradora no está funcionando bien. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Ok, ahora, lo que tienen que verificar al final, por supuesto, como formalidad, es que haya siempre un punto de inicio y un punto de fin del ciclo, para que se indique en dónde termina. Y después que los conectores, cuando tenemos preguntas, se vuelvan a ciclar en las, ¿cómo se llaman? Las acciones correctas. Entonces, aquí tenemos esta secuencia: inicio, agarrar grapadora, colocar hoja, aplicar presión, y la pregunta final, grapó. Si grapó, entonces ahí termina el ciclo, básicamente. Si no grapó, entonces hay que revisar el compartimento, porque algo está pasando. La primera pregunta es, ¿tiene grapas? ¿Ok? Si no tiene grapas, hay que recargar. Para recargar, abrir compartimento, colocar grapas, cerrar compartimento, y una vez que el compartimento está cerrado, todo vuelve a empezar. Agarrar grapadora, colocar hoja, aplicar presión, grapó. Entonces la llenamos de grapas y aún así no grapó. Volvemos a la pregunta, ¿tiene grapas? Y entonces la respuesta es, sí tiene grapas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿tiene grapas pero no grapa? Entonces, ¿tiene obstrucciones? Sí tiene obstrucciones, hay que desatascar. Una vez que se desatasca, que es toda la serie de procesos que hace falta aquí, se vuelve al punto agarrar grapadora. Si no tiene obstrucciones, entonces hay que verificar que los mecanismos de la grapadora estén funcionando bien. ¿Ok? Y la pregunta clave después de verificar mecanismos es, ¿tiene reparación? ¿Ok? Si tiene reparación hay que arreglar. Lo que pasa es que no podríamos decir cómo arreglarla, porque esa es una de 1000 posibilidades. Entonces no se puede registrar aquí una serie de pasos comunes a cada vez que una grapadora está escocherada. Si no tiene reparación, de ni modo, ya ahora lo que queda es desecharla y fin del ciclo. Y aquí hace falta un documento de salida. ¿Cuál es? ¿Cuál será, chicos? Que las hojas no se graparon. Exactamente, que no se completó entonces la labor. Y ahí termina el ciclo porque no se puede hacer nada más. Y tan tan. Profe, entonces en este caso no está mal que no se haya puesto el proceso de la pregunta ¿tiene reparación? El proceso de arreglar, perdón. Sí. Sí, exacto. Aquí no está mal, pero es porque no hay manera de saber por qué está... O sea, primero, esto es un caso hipotético. Segundo, podrían ser muchos motivos por los cuales los mecanismos no estén funcionando. Es decir, podría ser que el resorte esté estirado. Podría ser que el carrito que lo une al resorte, ¿cómo se llama? No encaje ya bien en las guías que lo mueven. Podría suceder que ¿cómo se llama? La parte de abajo, los moldes que dan el repujado y la forma a las grapas ya estén gastados. Entonces, hay 1000 casos por los cuales podría estar escocherada. Entonces, no hay forma certera de poner aquí un proceso común al arreglo de una grapadora. Por ese motivo, aquí queda en blanco. De este otro lado, en desatascar, sí hay, o sea, cada vez que se atasca, se va a desatascar exactamente de la misma forma. No hay 20 variedades, digamos, diferentes de desatascar. Hay una única forma de desatascar. Se abre, se saca la grapa que está atascando y se vuelve a cerrar. Eso es lo que hace falta decir aquí. Y por eso aquí sí hace falta y por eso aquí no, porque esto es impredecible. No podríamos decir cuáles son las tareas con certeza. De este otro lado sí las podríamos decir, por eso hacen falta. Ok, profe, gracias.
Gusto. Profe, ¿Algo más, chicos? después de desechar, yo pude haber puesto conseguir una nueva engrapadora y volver al inicio. Sí, sin embargo, puedes ponerlo como un documento, porque es información. Profe, y si por ejemplo yo pongo eso con la rasuradora, digamos, perdió filo, entonces sí, desecho, tomo una nueva y vuelvo al inicio, ¿se puede? O igual se pone como información. No, es que en realidad ya para ese momento lo que queda es, o sea, lo que están indicando es que no es posible continuar con el proceso debido a que el insumo ya venció su ciclo de vida, por así decirlo. Entonces lo que queda es desecharlo y una vez que se desecha, fin del ciclo, no hay nada que hacer. Porque digamos, a nosotros nos pasó que cuando estábamos haciendo el storyboard, las personas que estaban rasurándose se quedaban sin filo como en medio proceso. Ajá. Entonces, digamos, sí puede pasar, al menos con la rasuradora que nosotros estamos usando. Y si pasó, hay que registrarlo en el storyboard. Ajá, entonces, digamos, si lo ponemos ahí y lo ponemos como, o sea, desechó No, y tomó una nueva y la llevo al paso no, de, no, no, no. Recordad lo que dije abriendo esto, que el diagrama de flujo no es un registro de lo que sucede en el proceso de uso. Para eso es el storyboard. El diagrama de flujo no pretende registrar lo que pasa cuando se usa una rasuradora. Es un registro de las tareas necesarias para rasurar. ¿Me explico? ok, entonces perdió filo, entonces hasta ahí ya. Exactamente. Porque no estamos registrando lo que le pasó a un usuario en un diagrama de flujo. Lo que estamos registrando son las tareas necesarias para rasurar. ¿Ya? Y si llegamos al punto donde no se puede rasurar, de fin del ciclo, no se puede. Porque no estamos estudiando un caso de uso, estamos estudiando las tareas necesarias para poder rasurar. Y podría existir de ahí un caso en el que sencillamente no se pudo completar la labor, que es lo que debería decir el documento de salida. No se pudo completar la labor y fin del ciclo porque de ahí no se pudo. Ok, gracias. Con gusto. Eso es algo, chicos, vean, pónganle mucho cuidado a ese detalle, porque siempre, o sea, siempre pasa que por tendencia uno tiende a intentar registrar el proceso de uso en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo no es para registrar procesos de uso, es para registrar las tareas necesarias para cumplir el objetivo del aparato que uno está estudiando. Son cosas diferentes el diagrama de flujo y el storyboard. En el storyboard sí se registra el proceso de uso, en el diagrama de flujo no. En el diagrama de flujo solo se registran las tareas. Por tanto, si a uno de los usuarios que yo estudié le pasó este caso, digamos, de la compañera que se le quedó sin filo a medio camino, eso no se registra en el diagrama de flujo, ¿ok? Que a él le pasó así. Podría quedar registrado dentro de unas tareas, dentro de una de las preguntas, ¿tiene filo? No, de ahí, si no tiene filo y es desechable, ni modo, lo que queda es desecharla. Y ahí terminó para nosotros, porque no estamos registrando el cómo suceden las cosas en el tiempo, estamos registrando las tareas necesarias para poder rasurar nada más. ¿Ok? Entonces, esto, como verán, no sigue la línea cronológica del storyboard, sino que más bien hace una relación lógica de las tareas para poder entender cuáles son las necesarias en el caso del trabajo que ustedes tienen que hacer para rasurar de manera eficiente. Ajá. Profe, y por ejemplo, si yo pongo un rombo que dice, se saturó la rasuradora de vellos, entonces yo pongo, sí, ¿verdad? Y enjuago la rasuradora como un paso. Ahí es necesario poner como lo que usted dijo de los insumos, de que entró agua. Exactamente, entonces tendríamos, el caso que me estás exponiendo es algo como, llegamos al punto de rasuró, que es un sí y un no. No rasuró, entonces la pregunta sería algo como, ¿está atascada? ¿Sí o no? ¿Verdad? Caso, si está atascada, entonces lo que hay que hacer es desatascar. Para desatascar hay que agregar agua. Entonces va el insumo del chorro de agua, digamos. E igual al inicio del paso donde se utiliza agua, jabón o espuma a afeitar para empezar a rasurar. Exacto, exacto. Ahora, en ese caso, no es necesario, por ejemplo, hacer un insumo que diga agregar agua y otro insumo que diga agregar jabón. Podrían resumirse los dos en un solo, ¿ok?
porque, o sea, no parece trascendente que estén separados. Gracias. Con mucho gusto. Profe, ¿Sí? siguiendo como el caso de la compañera, digamos, uno pone como que si rasuró o no, digamos, después de ponerlo de si está saturado o no, uno tendría que volver a poner seguir como el paso de seguir rozando la rasuradora para que siga, porque digamos, se satura, pero tal vez se satura antes de que termine la labor. Entonces hace falta limpiarla. Me perdí un toque. ¿Cómo es el asunto? Sorry. Es que digamos, uno puede que la rasuradora se sature de vello antes de que la persona termine de rasurarse. Fijo, va a Entonces, pasar. Ujú. habría que poner después de lo de si está atascado o no, y la opción de sí, no, desatascar, que sería quitar el vello. Después Ajá. de eso, como poner de nuevo, seguir rozando, digamos, seguir Ya rasurando. ir rasurando. Entonces se va el proceso de, digamos, vamos a ver, tenemos ¿está atascada? Sí. Entonces desatascar, y para desatascar agregar el agua, sacudir la rasuradora, y queda ya desatascada. Entonces, una vez que está desatascada, está como en el primer paso: agarrar rasuradora, colocar sobre la piel, arrastrar, etc. Entonces lo que se hace es ciclar al paso del proceso de rasurado. O sea, ya para ese momento la rasuradora está lista para volver a rasurar. Entonces, de ahí se lleva y se cicla al punto en donde, o al punto o al paso que sigue para rasurar. ¿Me explico? Sí, profe. Como aquí en este proceso, ¿ves? Ya una vez que tiene obstrucciones, se revisa que tiene grapas, se recarga, se abre el compartimento, etcétera, se cierra el compartimento, ya está lista otra vez para usarse la grapadora. Por tanto, lo que sigue es agarrar grapadora, colocar la hoja, aplicar presión y verificar si grapó. Lo mismo pasa con la rasuradora. Aquí tendríamos algo como que ya la rasuradora está desatascada. Esto, de hecho, podría ser un documento de salida aquí que diga grapadora desatascada. Por tanto, lo que sigue, rasuradora desatascada. Por tanto, lo que sigue es unirla al momento o al proceso que sigue en el registro de las tareas. Probablemente sea algo como agarrar rasuradora. Y Ok. después, ¿sí te contesté? Sí, entendí, perfecto, gracias. Con gusto. Profe, y por ejemplo, entonces usted me dijo, yo pongo no rasuró, ¿verdad? En el rombo, como pregunta. Entonces yo pongo, se saturó la rasuradora de vellos, igual como pregunta. Ah, muy bien. Ajá, entonces digamos, si sale no, yo ahí mismo, digamos, sí, no, ¿verdad? En el paso de no, yo podría poner, perdió el filo. Sí, muy bien. Sería la siguiente pregunta, que también sería Ajá. un no. Entonces, si dice que no, que sí perdió el filo, ahí termina el ciclo. Ahí hay que desecharla. Se desecha y termina el ciclo. Exacto. Y si tiene Ok. filo, digamos, vamos a ver, si tiene filo y hay algún proceso lógico o una relación lógica más que explorar, entonces de ahí se explora. Pero no se le rebusca, digamos, hasta la última explicación posible basada en un usuario. Por ejemplo, si no rasuró y si tiene filo, fijo es porque el usuario es muy chapa. ¿Ok? Pero lo que estamos registrando no es el proceso de uso. Entonces, lo que queda es decir, ok, si no rasuró, pero tiene filo, entonces lo que nos queda es que el usuario repita la acción. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, Gracias. si no rasura y si tiene filo, vuelve a ciclarse, rasuradora, coloque sobre la hoja, etc. O sea que lo vuelve a intentar, sería como la opción desde el punto de vista de un diagrama de flujo. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, el diagrama este sí sería, digamos, digitalmente. Sí, lo pueden hacer digitalmente, no hay ningún problema. Ah, ok, listo. Hay muchos Gracias. servicios web gratis para hacer diagramas de flujo, entonces utilícenlos.
También hay bastantes, si no me equivoco, programas descargables que tienen las figuritas ya hechas. Y si no, de todas formas, hacerlo en Illustrator es muy fácil porque las figuras son bastante básicas y sí uno las puede encontrar en galerías ya predibujadas. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, tú pareces indicar que no. Yo tengo una pregunta del análisis morfológico. Decime. Digamos, uno lo puede representar en forma como de cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, poner el dibujo con las zonas de contacto, explicando, bueno, digamos, poniendo como el paso y abajo explicando bien. Sí, exacto. Vos podrías tener tu cuadro, entonces, como lo estás diciendo, tener el dibujo de de la rasuradora con sus zonas de contacto. El dibujo a la par de la mano, indicando en la mano cuáles son las zonas de contacto para hacer la correlación. Y de este otro lado, entonces, indicando digamos, vamos a ver, la zona del cuerpo, la zona del objeto que se está tocando y qué ventajas o desventajas te da esa zona para que la manipulación sea la adecuada. Entonces, resolver así. De hecho, me parece una muy buena forma de resolverlo. Ok, y puedo poner así como tal vez algo simple, por ejemplo, si es un hombre rasurándose la barba, entonces pongo la mano, la parte del mango que toca, la cara y señalando, digamos, la parte de la cara donde toca y la parte de la cabecilla donde toca también. Sí, exactamente, exactamente. No tiene que ser como el dibujo encima de la cara o algo así. No, porque si vos pones la rasuradora encima de la cara, por ejemplo, si vos me mostras, incluso si uno toma esta fotografía, ¿qué información útil ves? Sí. En realidad lo que interesa es qué está tocando de acá, de la parte que queda oculta. Si yo tomo esta foto, estoy mostrando más el agarre. Estamos La digamos, mi cara y la mejilla. Eso es lo que aquí como tarjeta. Entonces, ahí ya Ay, profe, no lo escucho. contacto y de este otro lado en mi cara la muestra digamos, del área superficial que está siendo tocada en mi cara por la cabecilla. Las dos, digamos, una a la par de la otra. Excelente. Este dibujo como es Nicole, no hace falta mi cara, es decir, solo este segmento es suficiente. No hace falta entonces dibujar toda la cabeza, dibujar el pelo y dibujar las orejas. Basta un pequeño dibujo de referencia, así como mostrar apenas la línea angular, digamos, de la mandíbula para tener suficiente contexto de saber que eso es esa parte de la cara y ya está. Ok, sí. Y es importante, digamos, hacer como la triangulación de datos, demostrar la triangulación de datos o con solo que yo ponga como en evidencias el storyboard o de donde yo obtuve los datos. Es que ve, cuando estás utilizando este cuadro de doble entrada, ya de por sí estás triangulando datos, porque tienes un orden de información, el ser humano, tienes un segundo orden de información, la rasuradora, y estás dando una explicación de la relación de los dos. Entonces, ya de por sí ese cuadro es una excelente herramienta para la triangulación. Ok. E igual, tenés que anotar que tuviste los datos necesarios para poder profundizar en el análisis, pero ya la tabla que estás proponiendo te va a servir de base para hacer la triangulación. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, yo tenía una duda. Okay. Dígalo usted, no importa. Ok. Con respecto a la triangulación de datos en el diagrama de flujo, como que, ¿qué poner en esa parte, digamos, en el informe? ¿Cómo representarlo? No sé, estoy como un poco confundida en eso. Ok, permíteme un segundo. Dame un segundo para buscar el informe, para leer la instrucción primero y poder orientarte mejor, porque si lo hago de memoria, en este momento, mi RAM disminuyó muchísimo. Tarea 1, aquí está, tarea 2.
Ok, en el caso del diagrama de flujo, el proceso de triangulación se da desde el objeto en conjunto con el proceso de uso, porque eso es lo que te permite definir cuáles son las tareas. ¿Ok? El proceso de uso te dice cuáles son las tareas. Y la relación con el objeto te dice, digamos, cómo superar las dificultades en cada una de las preguntas que se generan a través del diagrama de flujo. Entonces, no, vamos a ver, ya de por sí mismo él plantea una triangulación. Sin embargo, no es tan fácil, vamos a ver, no es tan evidente como lo puede ser a través del análisis morfológico, debido a que no queda completamente claro los dos órdenes de información que se están utilizando para generarlo. Entonces, no te estreses por eso, porque la triangulación, digamos, está pidiendo como parte de la evidencia para obligarlos a comparar las categorías y poder a partir de la comparación hacer un análisis. En este caso no va a ser tan sencillo porque este es casi un registro, es básicamente un registro de tareas, entonces no implica una triangulación fuerte para su elaboración. Y dentro de la rúbrica de calificación no se está evaluando la parte de la triangulación, sino más bien del análisis de la técnica. Entonces, no te preocupes mucho por la triangulación en este caso, primero porque la misma técnica no te ayuda mucho, porque no requiere una triangulación fuerte, y número dos, porque no tiene un peso fuerte dentro de la evaluación como tal, porque la rúbrica no se te está pidiendo la triangulación propiamente. ¿Te contesté? Creo que sí. Entonces me despreocupo de poner algo, o sea, como algo factible en el informe que digamos, compruebe que yo hice una triangulación. No sé si eso es lo que entendí. Sí, en este caso, digamos, lo normal es cuando uno termina una técnica, hacer un análisis narrativo. Hacer un análisis sí implica triangular datos. Tu análisis entonces va a depender de los resultados de cómo suceden las cosas dentro del diagrama de flujo. Y para poder triangular vos necesitas otro orden de información, es decir, el diagrama de flujo y alguna otra técnica. Entonces, tenés la libertad de utilizar, por ejemplo, el diagrama de flujo versus el storyboard para definir el cómo, vamos a ver, digamos, qué dificultades se pueden presentar en las diferentes tareas o cuáles tareas dentro del diagrama de flujo son más difíciles, más fáciles, etc. Y, vamos a ver, y te sugiero esto porque el objeto de estudio es qué tan fácil de utilizar es una rasuradora. ¿Ok? Dependiendo de ¿cuál rasuradora están estudiando ustedes? La Presto Barba, Chile. Presto Barba, perfecto. Ya con esta tenemos una respuesta desde el principio. Las Presto Barbas son una de las más fáciles de utilizar, están muy bien diseñadas y por eso son tan populares. Me explico, entonces, tu estudio tiene que reflejar de base que la facilidad de uso es satisfactoria, que no es un objeto tremendamente complicado, lo cual no quiere decir que no tenga algún defecto, probablemente sí tenga defectos. ¿Ok? Entonces, vos lo que tienes que hacer es cruzar la información del diagrama de flujo con alguna otra técnica que te ayude a dar luz al objeto de estudio. Esa técnica podría ser el diagrama morfológico, podría ser el storyboard o podrían ser las personas, cualquiera de las tres. Y en cualquiera de los dos casos, o sea, en cualquiera de las tres que utilices, son un adelanto de información para el trabajo práctico. Ok, ya me quedó claro. Gracias, profe. Con gusto. Profe, y ¿Sí? bueno, creo que en nuestro caso nosotros tendríamos que mejorar el story para hacer el diagrama de flujo. Entonces lo podemos poner en los anexos, digamos, el arreglado. Exactamente. Sería bueno, igual, o sea, siempre hay cosas que arreglar, no todos, o sea, más bien, ningún story sale perfecto al final, siempre hay cosas que uno puede mejorar. En términos generales, la mayor parte de los que han presentado, que yo he evaluado hasta el momento, son satisfactorios, no están en el nivel de la deficiencia. Ok, en términos generales son satisfactorios. Pero si hay algo, digamos, contundente que mejorar, por ejemplo, que hay 3 pasos que quedaron resumidos en uno solo y que deberían de estar mejor separados, entonces es mejor separarlos.
porque eso les va a dar más información que ver a la hora de hacer la triangulación de datos, sobre todo en los casos de relación del storyboard con cada uno de los usuarios, porque puede ser que resumir esos 3 pasos enmascare o, vamos a ver, oculte dificultades o beneficios que podía tener alguno de las personas que ustedes definieron. Profe, Un gusto. Profe, y nosotros habíamos encontrado un storyboard ahí como base, digamos, de lo mismo. ¿Podríamos poner eso en anexos? Digamos, como que nos basamos en ese, no hay problema. ¿O tiene que ser el que nosotros hicimos? Vamos a ver, si utilizan el que encontraron, tienen que ser los dos, porque ustedes no pueden basar su investigación en lo que hizo otro. Ok. Me explico, es muy arriesgado que uno deje sus propios instrumentos y los datos que obtuvo con su investigación y abandonarlo solo porque encontró otro de que simplemente le parece mejor. Eso solo se hace, por ejemplo, si ese otro story también estudió a la misma serie de usuarios y uno tiene completa certeza de que definitivamente esos datos encajan al 100% en la investigación. Si no es así, entonces es mejor utilizarlo como un complemento a lo que ya tienen listo. Entonces pueden presentar los dos más bien como evidencia e indicar este no sirvió para fortalecer este otro debido a A, B y C. Ok. Profe, ¿y la Sí, de entrada? ¿Y la qué? Perdón, siga. Dale. No, que de hecho que en el otro storyboard el objeto de estudio era el mismo y los pasos son muy similares, entonces como que lo utilizamos y como guía también. No hay ningún problema en que lo utilicen de guía, es decir, el riesgo de todo esto, o por la forma en cómo me formularon la pregunta, vamos a ver, lo que entendí era como abandonemos todo lo que hicimos y utilizamos este otro. Eso siempre es muy riesgoso porque es el trabajo de otra persona. Sin embargo, utilizarlo como una referencia para reforzar el trabajo propio, eso es completamente válido. Nada más que lo tienen que indicar así dentro del informe, que se está utilizando este storyboard como un complemento porque fortalece A, B y C debilidades de la investigación previa que ya tenemos. Eso sí es perfectamente válido. Sí, fue como complemento. Exactamente. ¿Algo más, chicos? Yo, profe, perdón si lo pregunto y ya lo habían preguntado, es que no había estado temprano por un quiz, un examen. En el análisis morfológico y el diagrama, se tienen que usar los mismos usuarios, los dos mismos usuarios, o tienen que ser diferentes. En estos ya ustedes tienen toda la información recolectada, es decir, la información que utilizaron para el storyboard sirve también para el análisis de tareas necesarios para hacer el diagrama de flujo. Y la información recolectada para hacer el storyboard, a su vez, sirve para realizar, y el storyboard por sí mismo sirve para realizar el análisis morfológico. Entonces, para esta tarea de esta semana, no veo necesario que tengan que volver a recolectar datos. Ya tienen los datos suficientes para hacer las dos técnicas. Lo que tienen que indicar o volver a indicar es de dónde salieron esos datos, cómo se recolectaron y demás, porque es lo normal dentro de un informe. Sí, no, yo no me refería a volver a recolectar datos, sino más bien como que si los datos del morfológico se utilizan también en el de flujo. O sea, los del storyboard van a ser los mismos datos que el del morfológico y el de flujo. Sí, vamos, me estás preguntando si los datos base que utilizaron para hacer el storyboard sirven para recolectar la información para hacer el morfológico y el diagrama de flujo. Sí, o sea, me refiero, esos datos bases son los usuarios que utilizamos. Sí, Daisy, básicamente es por el análisis de tareas se hace a partir de verificar el proceso de uso. Okay. El proceso de uso, y en el proceso de uso están las tareas. Lo diferente con el diagrama de flujo es que las tareas se acomodan en la secuencia lógica que deben suceder, no en la secuencia cronológica como lo hace un usuario. ¿Ya? En el diagrama de flujo es como si fuera una máquina la que está haciendo eso. No se consideran factores humanos, simplemente se considera la lógica secuencial de la realización de tareas.
En el storyboard, esas tareas están también presentes, nada más que expresadas como las hace un usuario, en una secuencia cronológica y demás. Entonces, sí se pueden utilizar los mismos datos porque tienen la suficiente información para poder hacer las dos técnicas. Bueno, gracias. Con gusto. Profe, y la parte de la entrada de agua, ¿esa con cuál es que se representa? ¿Con el que en su ejemplo está con color magenta o con el que tiene la curva abajo? Es que esas dos figuras me confunden un poco. Listo. ¿Qué dice en la presentación que es el de la curva abajo? La información entrante o saliente. Listo. ¿El agua es información? No. Listo. Contesté tu pregunta. Sí. ¿Algo más, chicos? Ok, todo parece indicar que... Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir este rato. El día de mañana, bueno, para los que tienen clase mañana, les voy a tener ya por dicha sus documentos de la semana pasada listos, revisados y demás, con las observaciones de mejora. ¿Qué los necesitan? Porque la próxima semana, recuerden, vamos a trabajar directamente en el trabajo práctico. El fuerte de este trabajo práctico es triangulación de datos. Entonces ocupamos las 4 técnicas que se han trabajado hasta este momento. Lo que vamos a hacer básicamente es triangular los datos de las 4 técnicas para fundamentar la respuesta de si es fácil de utilizar o no, es difícil de utilizar la rasuradora. Por tanto, la labor de la próxima semana es muchísimo más sencilla, debido a que ya no hay que recolectar datos, no hay que procesarlos, no hay que hacer el montón de dibujos y demás, ya todo eso está listo, sino más bien utilizar toda esa información que está separada por técnicas, triangularla, los resultados de las 3 técnicas, para poder fundamentar la respuesta al objeto de estudio grande, que es qué tan fácil de utilizar es una rasuradora desechable. Entonces, la labor de la próxima semana es de mucha, digamos, dedicación intelectual más que dedicación de hacer cosas, ¿ok? Entonces, es importante que fortalezcan aquellas debilidades que hayan sido detectadas dentro de sus técnicas. Si no se encuentran grandes debilidades, entonces dedíquense 100% a hacer la tarea, digamos, de esta semana. Y la idea es que a más tardar, igual la próxima semana, el día martes, miércoles, tengan también la retroalimentación de la tarea que van a entregar este próximo viernes para que cuenten con ella para hacer el trabajo práctico, ¿ok? Bueno, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos mañana, los que tenemos clases mañana. Bueno, consulta más bien el día miércoles y el resto nos vemos el día jueves, ¿ok? Que estén muy bien. Un placer. Gracias, profe. Sí, gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida de fundamentos? Dame un segundo.